Recoja sus cosas y váyase inmediatamente. No le diga nada a su esposo. Mónica se quedó paralizada en la puerta de la sala. Rubén Pacheco, el fontanero que había contratado hace apenas una semana, estaba frente a ella con la cara pálida y las manos temblando. Sudaba como si acabara de correr un maratón. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Por favor, señora Mónica, confíe en mí. Váyase ahora. El pánico en su voz era tan real que por un momento Mónica consideró obedecerle. Pero después de 12 años de matrimonio con Javier, de construir una vida juntos en ese departamento de la colonia Narvarte, no iba a salir corriendo por las palabras de un extraño. No me voy a ningún lado hasta que me explique qué pasa. Mónica pasó junto a él y caminó directo al baño. Rubén intentó detenerla, pero ya era tarde. Cuando entró, lo primero que vio fue la pared demolida. La que separaba el baño del dormitorio estaba completamente abierta, exponiendo las tuberías viejas y el interior del muro. Pero no era eso lo que llamó su atención. En una cavidad perfectamente sellada, oculta durante quién sabe cuántos años, había una mochila negra. Mónica se acercó despacio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Con manos temblorosas, abrió el cierre. Fajos de billetes. Cientos, miles de billetes de 500 pesos perfectamente organizados en bandas. Dólares estadounidenses también. Y debajo, algo peor. Pasaportes. Los abrió uno por uno. La foto era de Javier, su esposo, pero los nombres eran diferentes. Fernando Guzmán, Ricardo Salinas, Miguel Ángel Torres. No puede ser. Siguió buscando. Encontró un sobre manila lleno de fotografías. En todas aparecía Javier, pero más joven, tal vez de hace 10 años. Estaba con hombres que ella nunca había visto. En oficinas que no reconocía, con expresiones serias, nada que ver con la sonrisa relajada que conocía. Lo siento, señora. No quería que lo descubriera así. Mónica se volteó. Rubén estaba en el marco de la puerta, derrotado. ¿Qué es todo esto? Yo solo vine a arreglar un baño. Cuando derribé esa pared ayer encontré la mochila. Al principio pensé en llamar a la policía, pero luego vi las fotos y... Sacó su celular y le mostró una imagen. Un hombre joven, tal vez de 30 años, sonriendo junto a otras personas en lo que parecía una fiesta familiar. Este es mi primo Daniel. Desapareció hace 5 años. Trabajaba como contador para un grupo criminal en Veracruz. Mi familia siempre creyó que lo mataron porque sabía demasiado. Le mostró otra foto. Mónica sintió que el piso se movía bajo sus pies. En la imagen, Daniel Pacheco estaba sentado frente a una computadora. Y junto a él, con la misma expresión seria de los pasaportes, estaba Javier. Su esposo sale en varias de las fotos que encontré en la mochila, con mi primo, con otra gente que reconozco de las investigaciones que hizo mi hermana. Su hermana. Es periodista. La familia la contrató para investigar la desaparición de Daniel. Encontró que trabajaba para gente muy peligrosa, y su esposo estaba ahí. Mónica se dejó caer contra la pared. 12 años. 12 años de matrimonio, de compartir la cama, de planear un futuro juntos. ¿Todo era mentira? Conoció a Javier en 2013 en un congreso de arquitectura y tecnología. Él daba una conferencia sobre sistemas inteligentes para edificios. Era encantador, inteligente, atento. Se casaron un año después en una ceremonia pequeña. Él nunca hablaba mucho de su pasado. Decía que su familia estaba distanciada, que prefería no revisar viejas heridas. Mónica lo aceptó. Todos tenemos secretos, pensaba. Pequeños secretos. Pero esto no era pequeño. Señora, por eso le digo que se vaya. Si ese dinero está aquí, si tiene pasaportes falsos, su esposo no es quien dice ser. Y gente así, ¿qué va a hacer usted? Rubén se quedó callado un momento. Luego tomó 3 fajos de billetes de la mochila. Mi hija tiene leucemia. Necesita tratamientos que cuestan 30,000 pesos cada 2 meses. Mi hermana gana bien como periodista, pero no alcanza. Por eso acepté este trabajo, porque necesito el dinero desesperadamente. Está robando. Considérelo mi pago por el trabajo y por mi silencio. Nunca estuve aquí. Nunca encontré nada. Si alguien pregunta, el trabajo se demoró por problemas con el material.
Mónica quiso protestar, pero entendía su desesperación. Un padre haría cualquier cosa por su hija. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga? Lo que necesite hacer, pero sea cuidadosa. Si su esposo escondió esto aquí, si trabajó con criminales, confrontarlo puede ser peligroso. Rubén guardó el dinero en su mochila de herramientas y caminó hacia la puerta. Una cosa más, señora. Mi hermana está investigando esas viejas operaciones de Veracruz. Si ella conecta los puntos, si el cartel descubre que su esposo está vivo y viviendo aquí, van a venir por él. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo no quiero estar cerca cuando eso pase. Tengo una hija que cuidar. La puerta se cerró. Mónica se quedó sola en el baño, rodeada de escombros y mentiras, sosteniendo la prueba de que su vida entera había sido una construcción falsa. Tomó su celular con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien, tenía que pensar, tenía que... Se detuvo. En la esquina de la sala, perfectamente colocada con vista al pasillo, estaba la cámara de seguridad que Javier había instalado antes de irse a Monterrey. La cámara que grababa todo. La cámara que él podía monitorear desde su celular. Mónica sintió que se ahogaba. Si Javier había estado vigilando, si había visto a Rubén derribar la pared, si la había visto entrar al baño y sacar la mochila, su celular sonó. El nombre en la pantalla decía, Javier, esposo. Con el corazón desbocado contestó, «¿Hola? Hola, amor. ¿Cómo va todo?» Su voz sonaba normal, cálida, como siempre. «Bien. El fontanero está avanzando. ¿Derribó alguna pared?» Mónica se quedó helada. «Sí. Tuvo que hacerlo para cambiar la tubería principal». Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Llegaré mañana en la tarde. Cancele las reuniones. Necesitamos hablar». Colgó antes de que ella pudiera responder. Mónica se quedó mirando el teléfono durante varios minutos después de que Javier colgara. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. «Necesitamos hablar». Esas 3 palabras sonaban como una sentencia de muerte. Se obligó a moverse. No podía quedarse paralizada. Tenía menos de 24 horas antes de que Javier regresara y necesitaba un plan. Lo primero fue documentar todo. Sacó su celular y comenzó a fotografiar cada billete, cada pasaporte, cada documento que encontró en la mochila. Los pasaportes falsos con la cara de Javier y nombres diferentes. Las fotografías donde aparecía con Daniel Pacheco y otros hombres de aspecto rudo. Papeles con números de cuentas bancarias. Todo. Subió las fotos a la nube y luego hizo algo más. Abrió su correo y escribió un mensaje a su hermana Carla. «Si me pasa algo, abre el enlace adjunto. No preguntes nada todavía, solo guárdalo». Pero eso no era suficiente. Necesitaba más protección. Llamó a Ernesto Fuentes, el abogado de la familia. Un hombre de 60 años que había manejado todo desde el testamento de su padre hasta la compra del departamento. «Ernesto, necesito un favor. Es urgente». «Mónica, ¿estás bien? Te escuchas alterada. No puedo explicarte ahora. Solo necesito que configures algo para mí. Voy a enviarte archivos. Si no te mando un código cada 24 horas, quiero que automáticamente los entregues a las autoridades». Hubo una pausa larga. «Eso suena muy serio. ¿Estás en peligro?» «Es solo una precaución. Probablemente nunca necesitemos usarlo». «Mónica, por favor, Ernesto, confía en mí». El abogado suspiró. «Está bien. Te envío las instrucciones para configurar el sistema. Pero si necesitas ayuda, si algo está mal, llámame de inmediato». «Lo haré, gracias». Colgó y siguió trabajando. Escondió la mochila en el fondo del closet, debajo de cajas viejas de Navidad que nunca usaban. No era el mejor escondite, pero tendría que servir por ahora. Luego comenzó a revisar toda la casa. El escritorio de Javier que siempre mantenía con llave. Los cajones que ella nunca había abierto por respeto a su privacidad. Qué estúpida había sido. Qué ciega. Encontró una laptop vieja en el closet, escondida detrás de ropa que Javier ya no usaba. Intentó encenderla, pero tenía contraseña. Por supuesto. Eran las 9 de la noche cuando finalmente se detuvo. Estaba exhausta, física y emocionalmente. Se preparó un té que no tomó y se sentó en el sofá, mirando la cámara de seguridad que Javier había instalado. Él lo había visto todo.
Estaba segura. Por eso regresaba antes. Por eso su voz había sonado diferente en el teléfono. Su celular sonó. Era Carla. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué me mandas un mensaje así? Mónica se quebró. Por primera vez desde que encontró la mochila, las lágrimas comenzaron a caer. Carla, necesito que vengas. Ahora. Pero no aquí. En el café de la esquina de Insurgentes. El que está abierto toda la noche. Ya voy. Mónica se lavó la cara, tomó su bolsa y salió del departamento. Caminó rápido por las calles de la Narvarte, mirando constantemente hacia atrás, sintiendo que alguien la seguía aunque las calles estaban vacías. Carla ya estaba en el café cuando llegó. Su hermana menor, de 34 años, con el cabello corto y los lentes que siempre usaba cuando trabajaba hasta tarde. Era periodista de investigación, especializada en corrupción y crimen organizado. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Mónica sacó su celular y le mostró las fotografías, una por una. Los pasaportes, el dinero, las imágenes de Javier con gente desconocida. Carla revisó todo en silencio. Su expresión pasó de confusión a sorpresa y finalmente a algo parecido al horror profesional. No puede ser. Javier es el tipo más aburrido del mundo. Ingeniero en sistemas, serio, predecible. Exactamente. Por eso nunca sospeché nada. ¿De dónde salió todo esto? Mónica le contó sobre la renovación, sobre Rubén, sobre la pared demolida y la mochila escondida. Le contó sobre Daniel Pacheco, el primo desaparecido. Carla se quedó callada un momento, procesando la información. Luego sacó su propia laptop. «Dame un momento, voy a buscar algo». Tecleó rápidamente, abriendo bases de datos y archivos que Mónica no reconocía. Carla tenía acceso a información que la gente normal no podía ver. Contactos en la Fiscalía, en la Policía Federal, en organizaciones de derechos humanos. Fernando Guzmán apareció en las investigaciones de Veracruz hace 6 años. Era operador financiero para un cartel. Lavaba dinero a través de empresas de tecnología falsas. Desapareció en 2019, justo antes de una redada federal. Mónica sintió náuseas. Los otros nombres de los pasaportes no están en bases de datos criminales, pero tu esposo, Javier Mendoza, prácticamente no existe antes de 2013. No hay registros escolares que pueda verificar, no hay historial crediticio antes de esa fecha. Es como si hubiera aparecido de la nada. Dios mío. Mónica, si Javier es realmente Fernando Guzmán, si trabajó para un cartel y desapareció con su dinero, entonces toda nuestra vida juntos fue una mentira. Yo fui su cobertura, la esposa perfecta del ingeniero perfecto. Carla tomó su mano. No lo sabemos todavía, pero necesitamos averiguarlo antes de que él regrese. ¿Cuándo vuelve? Mañana en la tarde. Entonces tenemos tiempo. Voy a seguir investigando. Mientras tanto, tú actúas normal. No cambies tu rutina. No dejes que sospeche que sabes más de lo que él cree. Ya sabe que encontré algo. Me lo dijo por teléfono. ¿Qué tan específico fue? Preguntó si el fontanero había derribado alguna pared. Tiene una cámara de seguridad en el departamento. Vio todo. Carla maldijo en voz baja. Entonces ya no puedes fingir que no sabes nada, pero tampoco reveles cuánto has investigado. Cuando llegue mañana, deja que él hable primero. Escucha lo que tiene que decir. ¿Y si es peligroso? Por eso voy a estar cerca. Cada hora me vas a mandar el código de desactivación del abogado. Si no lo recibes, llamo a la policía inmediatamente. Mónica asintió, aunque el miedo seguía ahí, instalado en su pecho como un peso que no podía quitarse. Hay algo más que necesitas saber. Hace 3 meses, la familia Pacheco me contrató para investigar la desaparición de Daniel. ¿Qué? Estoy escribiendo un artículo sobre las desapariciones en Veracruz. Cuando investigué las operaciones financieras del cartel, encontré transferencias de cuentas que fueron cerradas en 2019. Ese dinero se movió a nuevas cuentas abiertas en Ciudad de México en 2013. Mónica entendió inmediatamente. Tú los llevaste hasta Javier, sin querer. Pero sí, mi investigación dejó un rastro, y si yo pude conectar esos puntos, el cartel también. El silencio entre las hermanas era denso. Entonces no solo descubrí que mi esposo es un criminal, también descubrí que gente peligrosa
Probablemente ya sabe dónde está. Lo siento. No tenía idea. Mónica se recargó en el respaldo de la silla, mirando su taza de café frío. Mañana, Javier llegaría. Y tendría que mirarlo a los ojos, sabiendo que todo había sido una mentira. Mónica no durmió esa noche. Se quedó en el sofá mirando el techo, repasando cada momento de los últimos 12 años. Intentaba encontrar las señales que debió haber visto, las mentiras que debió haber detectado. Javier nunca hablaba de su familia. Decía que sus padres habían muerto y que no tenía hermanos, ningún amigo de la infancia, ninguna fotografía vieja. Todo su pasado era un vacío conveniente, y ella lo había aceptado sin cuestionar, porque lo amaba, o porque amaba la idea de él. A las 6 de la mañana se levantó y se metió a bañar. El baño estaba a medio terminar, con la pared demolida mostrando el hueco donde había estado escondida la mochila durante años. Rubén no volvería a trabajar. Eso estaba claro. Se vistió con ropa cómoda, jeans y una blusa gris. Nada especial. Envió el primer código de desactivación a Ernesto. El sistema estaba activo. Carla le mandó un mensaje. «Estoy despierta. Te llamo en 1 hora. Responde siempre». Mónica preparó café que no quiso tomar. Intentó comer algo, pero el estómago se le cerró. A las 10 de la mañana recibió un mensaje de Javier. «Salgo del aeropuerto. Llego en 2 horas». 2 horas. 120 minutos para prepararse para la conversación más importante de su vida. Guardó la mochila en casa de Carla la noche anterior, pero dejó algunos documentos escondidos en su habitación. Los pasaportes más comprometedores, las fotografías de Javier con Daniel Pacheco. Necesitaba tener pruebas a la mano. A las 12:30 escuchó la llave en la cerradura. El corazón le dio un vuelco. Respiró profundo. Se quedó de pie en medio de la sala, con las manos apretadas a los costados. Javier entró con su maleta. Traía puesta la camisa azul que ella le había regalado en su cumpleaños. Se veía cansado, pero cuando sus ojos se encontraron, Mónica vio algo nuevo en ellos, algo que nunca había notado antes. Cautela, cálculo, como si estuviera evaluándola, midiendo qué tanto sabía, qué tan peligrosa era. «Hola», dijo él, dejando la maleta junto a la puerta. «Hola». Se quedaron así, separados por 3 metros que se sentían como kilómetros. El silencio era tan espeso que Mónica podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. «¿Dónde está?», preguntó Javier finalmente. «¿Dónde está qué?». «No hagas esto, Mónica. Vi todo desde la cámara. Vi cuando el fontanero derribó la pared. Vi cuando entraste al baño. Vi cuando saliste con la mochila. ¿Dónde está lo que encontraste?». La confirmación de que había estado vigilando le dio náuseas, pero se obligó a mantenerse firme. «No sé de qué hablas». Javier se pasó las manos por la cara. Por un momento pareció genuinamente destrozado. «Mierda, mierda. Esto no debía pasar. Tú no debías enterarte nunca». «¿Enterarme de qué? ¿De que mi esposo no existe? ¿De que llevo 12 años viviendo con un fantasma? No es tan simple. Entonces explícamelo. Explícame quién es Fernando Guzmán. Explícame por qué tienes $500,000 escondidos en nuestra pared. Explícame por qué Daniel Pacheco, el primo de nuestro fontanero, desapareció después de trabajar contigo». La mención del nombre hizo que Javier se pusiera rígido. «¿El fontanero te dijo eso?». «Me mostró fotografías, de ti y de Daniel, de cuando trabajabas para el cartel». Javier caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle como si buscara algo o a alguien. Sus hombros estaban tensos. «¿Llamaste a la policía?». «No». Se volteó bruscamente. «¿Por qué no?». «Porque necesito saber la verdad completa. Y si eres lo que creo que eres, quiero escucharlo de tu boca. Merezco al menos eso después de 12 años». Javier la miró durante un largo momento. Luego suspiró y se sentó en el sofá. Se veía diferente, como si finalmente se estuviera quitando una máscara que había llevado puesta durante años. «Mi nombre real es Fernando Guzmán», dijo con voz baja. «Nací en Veracruz en 1983. Estudié sistemas computacionales. Eso fue real. Me gradué con honores en 2005. Mónica se sentó en el sillón frente a él, manteniendo distancia. «Pero después de la universidad no conseguía trabajo.
Mi padre estaba enfermo. Teníamos deudas enormes. Un amigo me ofreció un trabajo bien pagado. Llevar la contabilidad digital de una empresa de importación. 30,000 pesos al mes. ¿Y era el cartel? No lo supe de inmediato. O tal vez no quise verlo. Para cuando me di cuenta de que estaba lavando dinero, ya llevaba 6 meses trabajando. Ya sabía demasiado. Nombres, cuentas, estructuras. No podía simplemente renunciar. ¿Por qué no? Porque la gente que renuncia no vive mucho tiempo. Vi lo que les pasaba. Un contador intentó irse en 2007. Lo encontraron descuartizado. Mónica sintió que se le revolvía el estómago. Entonces seguí trabajando. Me convencí de que solo sería temporal. Pero pasaron los años y cada vez sabía más. Cada vez era más valioso para ellos. Y cada vez más imposible salir. ¿Cuánto tiempo? De 2005 a 2010. 5 años manejando transacciones digitales, moviendo dinero entre cuentas fantasma, creando empresas falsas. Era muy bueno en eso. Y Daniel Pacheco. Lo conocí en 2008. Era contador. Manejaba los libros físicos mientras yo manejaba lo digital. Nos hicimos amigos. Era un buen tipo. Desesperado como yo. Atrapado. ¿Qué pasó en 2010? Javier se levantó y caminó hacia el baño. Miró la pared demolida donde había estado escondida su vida anterior. En 2010 decidí colaborar con un agente federal. Me prometió protección si testificaba, una nueva identidad, una nueva vida. Y lo mataron, al agente. Una semana antes de que yo testificara oficialmente, supe que alguien del gobierno estaba filtrando información al cartel. No podía confiar en nadie. Se volteó hacia ella. Así que tomé dinero de una operación, dinero que nadie sabía que existía. Compré documentos falsos. Creé a Javier Mendoza. Me vine a Ciudad de México. Y me prometí que nunca volvería a esa vida. ¿Y luego me conociste? Un año después, en 2013, en ese congreso de arquitectura, y por primera vez en años, quise ser alguien real. Contigo fui real, Mónica. Esa parte no fue mentira. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? No puedes, lo entiendo, pero es la verdad. ¿Y el dinero en la pared? Era mi seguro. Si algún día me encontraban, si necesitaba huir, ese dinero me permitiría desaparecer. Pero pasaron los años y nunca lo necesité. Se convirtió en un fantasma, algo que sabía que estaba ahí pero que nunca tocaba. Mónica se levantó, sintiendo la rabia crecer en su pecho. Me convertiste en tu cómplice. Durante 12 años, sin que lo supiera, me convertiste en parte de tu mentira. Lo sé, y voy a cargar con eso el resto de mi vida. ¿Y Daniel? ¿Qué le pasó? Javier guardó silencio un momento demasiado largo. Lo ayudé a escapar. Le di dinero. Le di contactos. Pero él decidió quedarse más tiempo para sacar más información. Pensó que podría venderla y proteger a su familia. Y desapareció 3 semanas después. Nunca encontraron su cuerpo. En ese momento, alguien tocó la puerta con violencia. Ambos se congelaron. Los golpes se repitieron más fuertes. Una voz masculina gritó desde afuera. «Fernando, sé que estás ahí. Abre la puerta o la tiramos». Javier palideció completamente. Nos encontraron. «¿Quiénes son?», susurró Mónica, el pánico apoderándose de su voz. «Los hombres del cartel», respondió Javier, corriendo hacia el baño. «Debieron rastrearme cuando compré el boleto de regreso». Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. La madera comenzaba a astillarse cerca de la cerradura. «Última oportunidad, Fernando». Javier buscaba desesperadamente en el hueco de la pared demolida. «¿Dónde está el dinero? Si no se lo doy, nos van a matar a ambos». «No está aquí». «¿Qué?», se volteó hacia ella con ojos desorbitados. «¿Qué hiciste con él?» «Lo moví. Pensé que intentarías huir». Un disparo destrozó la cerradura. La puerta se abrió de golpe, rebotando contra la pared. Mónica gritó. Entraron 3 hombres. El primero era alto, de unos 50 años, con el cabello cano cortado al ras y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Vestía jeans oscuros y camisa negra. En su mano derecha llevaba una pistola que apuntaba casualmente hacia ellos. Los otros 2 eran más jóvenes, musculosos, con tatuajes visibles en los antebrazos. También iban armados. Fernando Guzmán.
dijo el del cabello cano, con voz sorprendentemente calmada. O debería decir, Javier Mendoza. ¿Cuánto tiempo? Javier se colocó instintivamente frente a Mónica. Contreras, no tienes que involucrar a mi esposa en esto. ¿Tu esposa? Contreras rió sin humor. La pobre mujer ni siquiera sabía quién eres. ¡Qué romántico! Caminó despacio hacia ellos, mirando el departamento con curiosidad. Sus dos acompañantes se quedaron junto a la puerta, bloqueando la salida. Bonito lugar, vida tranquila de clase media, muy inteligente. Casi nos engañas. ¿Cómo me encontraron? Paciencia, Fernando, mucha paciencia, y una periodista muy curiosa que comenzó a hacer las preguntas correctas hace 3 meses. Mónica sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Carla. La investigación de Carla los había llevado directamente hasta Javier. Contreras se sentó en el sofá como si estuviera en su propia casa. El patrón nunca se olvidó de ti. Nadie roba $700,000 y desaparece sin consecuencias. Pero tenía prioridades más importantes. Hasta que una periodista empezó a investigar las viejas operaciones de Veracruz, a preguntar por Daniel Pacheco, a rastrear cuentas bancarias cerradas en 2019. Miró directamente a Javier. Cuando sus consultas activaron algunas alarmas en nuestros contactos bancarios, supimos que alguien estaba conectando puntos. Seguimos su investigación, y ella nos llevó directo a ti. ¿La mataron? Todavía no, pero depende de qué tan cooperativo seas. Mónica sintió que las piernas le temblaban. Carla estaba en peligro por ayudarla, por investigar, por hacer su trabajo. ¿Qué quieren?, preguntó Mónica, encontrando su voz a pesar del terror. Contreras la miró con interés renovado. Directa al grano. Me gusta. Queremos nuestro dinero. Los $700,000 que tu esposo robó hace 6 años. Con intereses, claro. No tengo todo eso, dijo Javier rápidamente. Gasté parte. Usé parte para construir esta vida. Entonces tienes un problema. Porque sin el dinero completo no hay trato, y sin trato ustedes dos terminan como Daniel Pacheco. ¿Ustedes lo mataron? No nosotros. Él se mató solo. Intentó hacer exactamente lo que tú hiciste. Tomar dinero e información y desaparecer. Pero Daniel no era tan listo como tú. Lo encontramos en 3 semanas. Contreras se levantó y caminó hacia el baño. Miró el hueco en la pared. Buen escondite. Si la renovación no hubiera expuesto esta pared, probablemente nunca lo hubiéramos encontrado. Qué mala suerte, ¿no? Se acercó a Mónica. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Dime, querida, ¿qué fue lo que encontraste aquí? ¿Dinero? ¿Documentos? Yo no sé de qué habla. Contreras presionó el cañón de la pistola contra su sien. El metal estaba frío. No me hagas perder el tiempo. Espera. Javier se adelantó. Ella encontró el dinero. Está escondido. Les diré dónde si la dejan ir. No funciona así. El dinero y la información sobre quién más sabe de esto. Nadie más sabe. ¿Estás seguro? ¿El fontanero que derribó la pared no vio nada? No habló con nadie. Javier vaciló. Contreras lo notó inmediatamente. Interesante. Así que el fontanero sí sabe algo. ¿Cómo se llama? No lo sé, mintió Javier. Contreras hizo una señal a uno de sus hombres, quien sacó su celular y marcó un número. Averigua quién hizo la renovación de este departamento. Revisa los permisos, las facturas, lo que sea. Quiero un nombre en 10 minutos. El hombre salió al pasillo para hacer las llamadas necesarias. Mónica sentía que se ahogaba. Rubén. Iban a encontrar a Rubén, y a su hija enferma, y a su hermana la periodista. Todo por su culpa, por su necesidad de saber la verdad. Mientras esperamos, dijo Contreras sentándose nuevamente, ¿por qué no me dices dónde está el dinero? Podemos hacer esto fácil o difícil. Yo prefiero fácil, pero tengo tiempo para ambas opciones. Mónica miró a Javier. Él la miraba con una mezcla de desesperación y algo más. Arrepentimiento, culpa. Está en casa de mi hermana, dijo Mónica finalmente. La guardé ahí anoche. ¿Tu hermana la periodista?, preguntó Contreras con una sonrisa. Qué conveniente. Entonces sabemos exactamente dónde ir después. Sacó su propio celular y marcó. Necesito una dirección. Carla Villegas, periodista, probablemente vive cerca de aquí.
Sí, espero. El corazón de Mónica latía tan fuerte que dolía. Tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí parada mientras ponían en peligro a su hermana. Su mano se deslizó lentamente hacia el bolsillo de su jeans. Su celular estaba ahí. Si pudiera enviar el mensaje de alerta sin que lo notaran... «No te muevas», dijo Contreras sin levantar la vista de su teléfono. «O tu esposo muere primero, y tú lo ves». Mónica se quedó inmóvil. El hombre que había salido regresó. Rubén Pacheco, fontanero. Vive en la colonia Roma. Su hija está en tratamiento de leucemia en el hospital infantil. Contreras sonrió. Pacheco, como Daniel. ¿Es familiar? Primo hermano, respondió el hombre, leyendo de su teléfono. Y su hermana es Carla Villegas, la periodista que está investigando las desapariciones. Todo encajaba. Contreras lo vio inmediatamente. Así que la familia Pacheco contrató a la hermana de tu esposa para investigar la desaparición de Daniel. Y casualmente, el primo de Daniel termina trabajando en tu departamento y encuentra tu dinero escondido. ¡Qué pequeño es el mundo! Se levantó guardando su pistola. Aquí está lo que va a pasar. Vamos a ir todos juntos a casa de tu hermana. Vas a recoger el dinero. Luego vamos a visitar a la familia Pacheco y vamos a tener una conversación sobre qué tan lejos llegó esa investigación y con quién compartieron la información. No, dijo Mónica, no voy a llevarlos con mi hermana. Entonces ella muere de todas formas, junto con el fontanero y su hija enferma, y tú los ves morir uno por uno hasta que cambies de opinión. Javier dio un paso adelante. Déjalas ir. Yo te llevo al dinero. Yo te digo todo lo que quieras saber. Pero déjalas fuera de esto. Tú no estás en posición de negociar, Fernando. Lo único que decides es si cooperas rápido o si primero tenemos que romper algunos huesos. Mónica sintió el peso de su celular en el bolsillo. El código de alerta. Si tan solo pudiera enviarlo sin que se dieran cuenta. Pero Contreras la estaba mirando directamente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «Dame tu teléfono. Los dos». No había escapatoria. Mónica y Javier entregaron sus celulares. Contreras los revisó rápidamente y luego se los dio a uno de sus hombres. «Apáguenlos, saquen las baterías». El plan de alerta estaba muerto. Ernesto esperaría el código que nunca llegaría, pero tomaría 24 horas antes de que activara el protocolo. Para entonces ya sería demasiado tarde. «Muévanse», ordenó Contreras. «Vamos a casa de tu hermana, y vas a hacer exactamente lo que te diga, o ella muere frente a ti». Los sacaron del departamento. En el pasillo, una vecina anciana los vio y abrió los ojos con horror al notar las armas. Uno de los hombres le apuntó casualmente. «Métete a tu casa, abuela». Y no viste nada. La mujer se encerró rápidamente. Bajaron por las escaleras hasta el estacionamiento. Había una camioneta negra con vidrios polarizados esperando. Mónica y Javier fueron empujados al asiento trasero. Contreras se sentó junto a Mónica, con la pistola apoyada casualmente sobre su pierna, pero claramente lista. «¿Dónde vive tu hermana?» Mónica no respondió. Contreras presionó el cañón contra las costillas de Javier. «Colonia Condesa», dijo ella finalmente. «Calle Mazatlán». «Muy bien, vamos». El conductor arrancó. El otro hombre iba en el asiento del copiloto, volteando constantemente para vigilarlos. Mónica miraba por la ventana mientras atravesaban las calles de la ciudad. Era sábado por la tarde. Había familias caminando, niños jugando en los parques, gente viviendo sus vidas normales sin idea de que a metros de distancia había personas con armas y otras cuyas vidas pendían de un hilo. Pensó en Carla, su hermana menor que siempre había sido más valiente que ella, que había elegido el periodismo de investigación sabiendo los riesgos, que había ayudado a docenas de familias a encontrar respuestas sobre sus desaparecidos. Y ahora podría convertirse en una desaparecida más por ayudar a su propia hermana. «¿En qué piensas?», preguntó Contreras estudiándola. «En que todo esto es mi culpa». «No digas eso», intervino Javier. «Nada de esto es tu culpa. Es mía. Yo traje este veneno a tu vida». «¡Qué tierno!», se burló Contreras. «El amor verdadero en medio del desastre. Pero él tiene razón en algo. Esto empezó mucho antes de que tú abrieras esa pared.
Miró a Javier con algo parecido a la curiosidad. Siempre me pregunté cómo lo lograste. Desaparecer tan completamente. Cambiar de identidad también. El patrón ofreció $500,000 por información sobre ti durante 2 años. Nadie sabía nada. Porque nadie podía saber, respondió Javier. Corté todos los lazos, no contacté a nadie de mi vida anterior. Ni amigos, ni familia, nadie. Fernando Guzmán murió en 2010. Pero el dinero siguió vivo, y el dinero siempre deja rastros. Llegaron a la colonia Condesa. Las calles arboladas, los edificios Art Deco, los cafés llenos de gente joven. Mónica había visitado a Carla cientos de veces en su departamento, de un dormitorio en el 3er piso de un edificio antiguo pero bien cuidado. «Es ahí», señaló, «el edificio verde». «Perfecto. Ahora escucha con atención. Vamos a subir todos juntos. Vas a tocar la puerta. Vas a decirle a tu hermana que necesitas entrar. Una vez adentro, recoges el dinero y salimos. Si intentas advertirla, si intentas algo estúpido, la mato frente a ti y luego matamos al fontanero y a su hija. ¿Entendido?» Mónica asintió, sintiendo las náuseas subir por su garganta. Subieron las escaleras. Contreras iba junto a Mónica, con la pistola escondida bajo su chamarra pero presionada contra su espalda. Los otros 2 hombres venían detrás con Javier entre ellos. Llegaron a la puerta del departamento de Carla. Mónica levantó la mano para tocar y se quedó paralizada. No podía hacerlo. No podía llevar a estos hombres directamente a su hermana. «Toca», ordenó Contreras en voz baja. Mónica tocó suavemente. Demasiado suave. Más fuerte. Tocó de nuevo. Más fuerte esta vez. Escuchó pasos adentro. El corazón le latía tan rápido que pensó que se desmayaría. La puerta se abrió. Carla estaba ahí, con su ropa de estar en casa y los lentes puestos. Su expresión pasó de sorpresa a alarma en una fracción de segundo cuando vio a los hombres detrás de su hermana. «Mónica, ¿qué?» Contreras empujó a Mónica hacia adelante, obligándolas a entrar al departamento. Los otros 2 arrastraron a Javier dentro y cerraron la puerta. «Hola, Carla», dijo Contreras con falsa amabilidad. «He leído tu trabajo. Muy impresionante. Lástima que hicieras las preguntas equivocadas a las personas equivocadas». Carla retrocedió hasta chocar contra la mesa del comedor. Su laptop estaba abierta ahí. Probablemente había estado trabajando. «¿Quiénes son ustedes?» «Viejos amigos de Fernando Guzmán, o como tú lo conoces, Javier Mendoza, el esposo de tu hermana». Los ojos de Carla se abrieron con comprensión. «El cartel. Inteligente. Ahora, tengo entendido que tu hermana dejó algo aquí anoche. Una mochila negra. ¿Dónde está? No sé de qué hablas». Contreras suspiró y sacó su pistola, apuntándola directamente a la cabeza de Mónica. «Carla, ¿no? Tengo mucha experiencia haciendo esto. Sé cuando alguien miente. Y sé exactamente cuánta presión aplicar para que la gente coopere. Puedo empezar matando a tu hermana, o podemos hacer esto civilizadamente». «Está en el closet», dijo Carla rápidamente, señalando hacia su habitación. «El del fondo». Uno de los hombres fue a buscarla. Regresó 30 segundos después con la mochila negra. La abrió frente a Contreras, quien revisó el contenido con satisfacción. «Bien, el dinero está completo. Ahora hablemos de tu investigación. ¿Qué descubriste? ¿Con quién compartiste la información?» «Solo con mi hermana, nadie más». «¿Segura? ¿No le dijiste nada a tu editor? ¿A la familia Pacheco? ¿A la policía?» «A nadie». La investigación apenas comenzaba. Contreras caminó hacia la laptop y la volteó para ver la pantalla. Había documentos abiertos, fotografías, archivos escaneados. «Todo está aquí. Tu investigación completa». «Qué conveniente». Cerró la laptop de golpe. «Llévensela también. No podemos dejar evidencia». Entonces Mónica lo entendió. No iban a dejarlas ir. No podían. Ellas sabían demasiado. Habían visto sus caras. Conocían sus nombres. Miró a Javier y vio en sus ojos que él había llegado a la misma conclusión. «Ya tienen lo que querían», dijo Javier. «Tienen el dinero, tienen la investigación, déjenlas ir. ¿Y arriesgarme a que hablen? No seas ingenuo, Fernando. Sabes cómo funciona esto». Levantó la pistola, apuntando ahora a Carla. «Lo siento, es solo negocios». En ese momento Mónica tomó una decisión.
No iba a quedarse ahí parada viendo cómo mataban a su hermana. No después de todo. Se lanzó hacia adelante, empujando a Contreras con toda su fuerza. Él se tambaleó, sorprendido. La pistola se disparó, pero la bala impactó en el techo. Todo se volvió caos. Javier se movió al mismo tiempo, golpeando al hombre más cercano en la garganta. El tipo se dobló, tosiendo. Carla corrió hacia la cocina y agarró un cuchillo del cajón. Contreras recuperó el equilibrio y apuntó de nuevo hacia Mónica. Pero Javier se interpuso, recibiendo el disparo en el hombro. Cayó con un grito de dolor. ¡No!, gritó Mónica. El tercer hombre la agarró del brazo, torciéndolo dolorosamente. Ella gritó. Carla se lanzó con el cuchillo, pero el tipo la esquivó y la golpeó en la cara. Ella cayó al suelo, sangrando de la nariz. Contreras pateó a Javier, quien estaba en el piso sosteniendo su hombro sangrante. «Suficiente de esto», dijo apuntando directamente a la cabeza de Javier. Se acabó. Las sirenas cortaron el aire. Contreras se congeló, mirando hacia la ventana. Las luces rojas y azules se reflejaban en los edificios cercanos. Muchas patrullas. Demasiadas. Mierda. Alguien llamó a la policía. Fue la vecina del piso de abajo, una mujer mayor que había escuchado los disparos y los gritos. Contreras miró a sus hombres. «Vámonos, ahora». «¿Y ellos?» «Déjalos, no hay tiempo». Agarró la mochila con el dinero y la laptop de Carla y los tres corrieron hacia la puerta. Bajaron por las escaleras de emergencia justo cuando la policía entraba al edificio por el frente. Mónica corrió hacia Javier. Había sangre por todas partes. «Resiste. Voy a llamar una ambulancia». «No», tosió él. «Escucha. Hay algo más que necesitas saber. No hables. Ahorra tu energía». «Mónica, Daniel Pacheco no murió». Ella se quedó helada. «¿Qué? Está vivo. Yo lo escondí, igual que yo me escondí. Pero necesita saber que su familia lo está buscando. Necesita saber que están en peligro por buscarlo». «¿Dónde está?» Javier le dio una dirección en Oaxaca justo cuando la policía irrumpió en el departamento. ¿Qué te pareció este giro inesperado? Si te quedaste con la boca abierta al descubrir que Daniel Pacheco está vivo, o si sentiste la tensión cuando Contreras apuntó su pistola, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides darle like a este video si disfrutaste la narrativa y compártelo con alguien que ame las historias llenas de suspenso y giros inesperados. Cada comentario, cada like y cada compartida nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Si esta es la primera vez que nos visitas y te gustó lo que escuchaste, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Tenemos muchas más narrativas llenas de misterio, drama y emoción esperando por ti, y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. Gracias por acompañarnos en esta historia y nos vemos en el próximo capítulo.